Vamos a empezar a grabar. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse a nuestro 15º Ateneo en Sostenibilidad de RELES, la Red de Estudios Latinoamericana en Estudios de Sostenibilidad. Agradecemos mucho a quienes se están sumando a esta sesión de hoy. Como es nuestra costumbre, ¿no es cierto? Primero hacemos una pequeña presentación y después introducción a los relatores y posteriormente, al final de las presentaciones de nuestros relatores, damos acceso para la participación de ustedes, nuestros asistentes, con preguntas, comentarios y sobre todo las opiniones o debates que pueda ir surgiendo de esta conversación. Así que sin más, hoy día les presento en primera instancia a don Andrés Mancini. Él es doctor de la Universidad de Buenos Aires, del área de Ciencias Económicas, es contador público y auditor de la Universidad de Belgrano, es Program for Management Development de la ESADE Business School de Argentina, es diplomado en Gestión de Desarrollo Sostenible, lleva muchos años de experiencia en auditoría de estados contables, es gerente de contabilidad en firmas multinacionales, miembro activo de la Comisión de Sustentabilidad Económica, Social y Ambiental del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y también miembro activo de RELES. Andrés hoy día nos va a acompañar con su presentación respecto del análisis comparativo de la situación actual del ISSB, el CSRD, el SEC, el GRI, su interoperabilidad y los planes de acción reguladores. Andrés, por favor. Hola, hola a todos, buen día. Bueno, gracias a Reles por la invitación. Esta es mi segunda participación en los Ateneos de Reles, allá de julio 2023 cuando comenzamos. Así que Ujú. bueno, es un gusto compartir este último Ateneo del año. Les voy a compartir mi presentación. Ahí se está viendo, ¿no? Perfecto. Sí, hay que ponerle en modo presentación y estamos. Perfecto, ahí se ve súper bien. Ahí creo Gracias. que está. Bueno, Damos. muy bien. En esta charla pensé no introducirme mucho en los aspectos técnicos de las normas, esto lo vimos bastante durante el año en los Ateneos, sino hablar de hasta dónde están poniendo foco hoy los reguladores, que es la interoperabilidad en las normas, y al final veremos un cuadro que es bastante activo, dado la mecánica y el dinamismo que tiene esto, del comparativo entre los distintos reguladores. Haciendo mención a este Ateneo, hablábamos de qué pasó un año después en la situación de implementación global de estándares. Ahí tenemos los cuatro actores que quedaron después del ordenamiento de los principales players, en este caso. ISSB, según un anuncio reciente, lo han adoptado más de 20 países, adoptaron o adaptaron los estándares ISSB en sus marcos regulatorios. Lo que comentó la ISSB en sus últimos webinares, que esto representó el 55% del PBI global, el 40% de la capitalización del mercado global, 50 emisiones de GEI globales. Por parte de Europa, de los 27 Estados miembros y 3 de la Comunidad Económica, un total solamente de 11 países a la fecha promulgaron con éxito la directiva de estándares de sostenibilidad y 5 están en proceso de aprobación. Recordemos que esto tenían tiempo hasta el mes de julio los países para incorporarse en la primera fase de reporte. En la SEC, a pesar de que en marzo de 2024 apareció una versión diluida del estándar para compañías listadas, recordemos que en abril la SEC suspendió la implementación hasta que el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de USA considere varias impugnaciones globales. El cuarto actor, quizás el más importante, sigue siendo el que lidera esto a pesar de ser voluntario. El 77% de las compañías están hoy utilizando estándares GRI, de acuerdo a un informe conforme o con referencia a estándares GRI, según la última modificación de los estándares del año 2023. En este contexto, las entidades que tengan operaciones en varias jurisdicciones multinacionales y que también arrastran las pymes en su cadena de consolidación, deben conocer las principales diferencias y similitudes entre los estándares, ya que podrían estar sujetas a diversos requisitos. Por lo tanto, hoy casi todos los operadores, como vamos a ver ahora, están poniendo focos en la interoperabilidad entre estándares, un poco para reducir, ayudar a las empresas esta duplicación y la fragmentación de informes ESG. A pesar de esto, la interoperabilidad
tiene alguna problemática para llevarla a la práctica. Les comento algunos ejemplos. Lo primero es el alcance de tema. Como sabemos, la Unión Europea tiene un scope de tópico bastante más amplio, fueron 12, el ISSB solamente 2, uno general y uno temático del clima, y la SEC solamente uno, que fue el del clima. Lo otro, bueno, como vemos acá en este árbol de consolidación, las compañías que en grupos multinacionales pueden estar sujetas a distintos estándares que afecta toda su cadena de consolidación. Puede haber compañías que estén en una jurisdicción que aplique SEC, en otra una subsidiaria que aplique Unión Europea, en otra que no tenga todavía aplicado las normas y en otra que aplique ISSB. Esto, si la interoperabilidad en la práctica no funciona, es un problema. También hay diferencias en cuanto a cómo han tratado los distintos reguladores las revelaciones GEI, tanto las 1, 2 y 3. En la tabla del final de la charla vamos a ver de qué se trata esto. La principal diferencia o el problema pragmático que tienen los reguladores es con la aplicación de materialidad. Sabemos que Europa y GRI han decantado por la materialidad de impacto, la doble materialidad, y por la materialidad financiera se fue la Fundación IFRS. La revelación por industrias también es una diferencia entre los distintos reguladores. Algunos establecen revelación por industria y otros no. Y la última niña bonita de esto fue la ISA 5000 con el aseguramiento, que también los reguladores dentro de esta interoperabilidad han definido distinto alcance, a pesar de que esta es una norma agnóstica en cuanto al marco, la ISA 5000, y agnóstica en cuanto a la profesión que lo puede utilizar. Los reguladores han establecido distinto alcance respecto al aseguramiento. Estos son aspectos pragmáticos que dificultan la operatividad entre los distintos marcos. Visto una visión global de interoperabilidad, esta es una infografía que me gusta mostrarla porque me parece que da idea de todos los marcos que he dado recientemente en un webinar de la Fundación IFRS. Fíjense cómo la ISSB se ha mantenido como un ancla para el resto de reguladores. Como sabemos, se publicó la IFRS S1 y S2 utilizando la base del TCFD, el marco de regulaciones financieras relacionadas con el clima, y también tanto el SAPS se ha utilizado los KPI a nivel industria y a nivel general. El ISSB está requiriendo unas conexiones utilizando el marco del reporte integrado con los estados financieros principales, si estos ya sea que se emitan por US GAAP, por Local GAAP o por IFRS Accounting Standard. Ahí vemos cómo funciona la interoperabilidad. Ahora vamos a ver algunas guías en detalle, tanto a nivel de GRI como de Estados europeos, entre el ISSB y estos organismos. También el GRI sirve como base estándar para el cuestionario del CDP, también para el Comité de Supervisión de Bancos de Basilea, que ha aconsejado a sus entidades que utilicen las normas de la NIF S2, y también el Consejo Internacional del Sector Público, que propuso que su estándar climático se base en la NIF S2. Hoy también el ISSB está armonizado con el protocolo de gases de efecto invernadero, con el grupo de trabajo sobre transición, el TPT, y el grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima. Es decir, como vemos que el ISSB como ancla, a pesar de las guías de interoperabilidad, también sirve de base para otros marcos. A nivel europeo, como sabemos, el 31 de julio se han publicado los 12 estándares. Acá aparecen guías de interoperabilidad entre la norma europea, el ISSB y el GRI. Y recientemente la Unión Europea anunció para el 2025 un plan para consolidar y simplificar los estándares claves. Arriba en ese triángulo vemos que está la taxonomía de la Unión Europea, el reglamento sobre divulgación de información sobre finanzas sostenibles y, por supuesto, la Directiva Europea de Sostenibilidad. Ese triángulo, en este proyecto, para simplificar el trabajo para la empresa, va a ser la columna vertebral del paquete de finanzas sostenibles de la Unión Europea. Bueno, esto es un poco a nivel global, la visión global de la interoperabilidad entre reguladores. A nivel de guías individuales, esto lo hemos visto bastante en las presentaciones de los Ateneos y en las charlas de reglas durante el año, pero es un resumen. La última fue de mayo de 2024, hay una guía de interoperabilidad entre los estándares europeos e ISSB que está centrada en la alineación de las revelaciones relacionadas con el clima. Por suerte, esto tiene alto nivel de alineación, excepto para lo de materialidad que comentaba antes.
tienen buena coincidencia en los aspectos de gobernanza, riesgos y oportunidades relacionadas con la cadena de valor y modelo de negocio. Y ahí, a manera de ejemplo, hay una tabla de referencia para cada una de los links entre las normas europeas y la NIF S1 y S2. Es muy práctica para que las empresas que estén reportando bajo un estándar pueden reportar bajo otro. Otra guía de interoperabilidad fue entre GRI e ISSB. Estos dos reguladores firmaron un MOU o memorándum de entendimiento entre el 2022 para coordinar sus programas de trabajo, alinear los mismos en cuanto a la terminología y orientación y reducir la carga de presentación de informes para las empresas. Han avanzado en dos trabajos, uno en enero de 2024, que es la interoperabilidad entre la NIF S2 y el GRI 305 sobre HEI. Acá están los pros y los cons de estas, esto se lo dejo como material de lectura, entre estas dos normas, y también en cuanto a biodiversidad, entre el GRI 101, que ha recibido recientemente una actualización, y el proyecto temático futuro del ISSB sobre BESE, biodiversidad, ecosistema y servicio ecosistémico. Es otro trabajo reciente que demuestra la interoperabilidad de estándares. El GRI y la norma europea en el 2023 han también hecho un memorándum de entendimiento siguiendo esta interoperabilidad. Muy práctica este índice de interoperabilidad entre estos dos reguladores, que es una herramienta que establece cómo se relacionan entre sí los requisitos de divulgación y los puntos de datos de cada conjunto de estándares. Acá les muestro un print con el ejemplo. Poseen alto grado de similitud sobre bases sólidas y hay columnas, como se fijan, que asignan revelaciones GRI a los estándares europeos por requisitos a nivel granular. Habla a nivel de datos, alcance y definición y explica las diferencias. Otra guía de interoperabilidad entre los estándares europeos y el TCFD, recordamos que es el Grupo de Trabajo de Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, están cubriendo, recordemos que TCFD solo clima y SR y la norma europea son de varios tópicos de sostenibilidad. Por lo tanto, acá solo es un mapeo entre las normas del TCFD y los estándares 2 de la norma europea y el estándar climático. La última guía de interoperabilidad que les muestro es la de recientemente, junio 2024, entre el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza y la norma europea, y un mapeo granular entre la norma europea y las 14 revelaciones de métricas requeridas por el Grupo de Trabajo de Divulgaciones Relacionadas con la Naturaleza. Ahí están las normas que se linkean en este trabajo. Hay 7 normas europeas que son las de requisitos generales, divulgaciones generales, cambio climático, contaminación, agua y recursos marinos, biodiversidad y ecosistemas y uso de recursos y economía circular. Como vemos, todas relacionadas a aspectos de biodiversidad y naturaleza. Esto en cuanto a los aspectos generales y particulares de las guías de interoperabilidad que están dando vuelta, hasta esto están poniendo foco los reguladores. Les muestro ahora un cuadro resumen. Como decía al principio de la presentación, este cuadro que estoy cambiando en forma permanente es bastante activo porque muestra la diferencia entre los distintos reguladores con lo que hoy tenemos publicado. Comentamos esto, hago unas conclusiones finales y con esto cerraría mi presentación. Los repasamos, ahí están los 4 actores principales, los 3 obligatorios y 1 voluntario. En cuanto al tipo de guía, sabemos que son todos estándares. La aplicación a nivel de fundación y FRS es obligatoria para entidades con fines de lucro, aunque esto va a depender de cada jurisdicción. A nivel de IFRAC o de norma europea es obligatoria para entidades sujetas a la Directiva Europea de Sostenibilidad Corporativa. A nivel de Estados Unidos son solamente para listadas para la SEC y, como sabemos, para las GRI es voluntaria. La cobertura es global para la fundación IFRS. IFRAC y norma europea aplica solamente a las compañías que están en la Unión Europea, aunque también en forma gradual para compañías que operan en Europa pero están en terceros países. La SEC es global para las compañías listadas y la GRI es global. Los tópicos, solamente ISSB se ha ido por ahora con 2 tópicos, aunque tienen carpeta bastantes más. El IFRAC por medioambiental, social y gobernanza, la SEC solo por clima y el GRI por impactos y actividades económicas, sociales y ambientales. La revelación por sector es una de las diferencias pragmáticas que decía antes. Ni SEC ni GRI requieren revelación por sector, aunque sí los otros reguladores.
Bueno, las propuestas las vimos, unas son dos, otras son 12, una es solo clima y otras son varias. El enfoque de la audiencia muy ligado al tema de materialidad, usuarios primarios para ISSB como inversionistas, múltiples para IFRAC, la SEC es solo para los inversionistas de compañías listadas y el GRI para múltiples. La materialidad es la gran diferencia que existe, financiera doble en el caso de las normas europeas, financiera para el SEC y materialidad de impacto en el caso de GRI. ISSB y FRAC requieren revelación por sector, al igual que la SEC, revelación por cadena de valor. Esto es un tema muy importante en los nuevos estándares de sostenibilidad y todos requieren revelación por cadena de valor. El aseguramiento ha salido la ISA 5000, depende mucho de la decisión local en el caso de las compañías ISSB que apliquen ISSB, si es garantía limitada o razonable. En el caso de IFRAC va a ser gradual la garantía, tanto limitada como razonable. La SEC solo requiere sobre emisiones GEI y bueno, en el caso de GRI, si bien hoy se está aplicando a través de la ISA 3000 y SAE 3000, el aseguramiento es voluntario. Los pilares de revelación sabemos que son 4, todos alineados, se han basado en el marco TCFD, excepto GRI que tiene su propia estructura. Ubicación de la información es muy flexible, por ahora es no requerido en los estados financieros auditados, aunque sí se requiere información cruzada. La SEC requiere información, ubicación de la información en los estados financieros auditados. La periodicidad del reporte, casi todos requieren al mismo tiempo que los estados financieros, si bien en la GRI es voluntaria, pero hoy generalmente las compañías tienen un gap muy bajo entre que emiten el reporte financiero y emiten sus reportes de sostenibilidad. La vigencia va casi siempre para los Fiscal Year 2024 en adelante, es decir, que este año para los países que han homologado las normas van a comenzar a emitir reportes bajo estas normas, aunque si bien es gradual. Las emisiones de GEI, tanto ISSB como IFRAC requieren emisiones 1, 2 y 3, también en forma gradual. La SEC alcance 1, 2 y 3 con un año de alivio de orientación. Bueno, y el GRI tiene su propia norma de emisiones de revelaciones GEI. Y casi todas, esto fue un pedido de casi todas las compañías de las partes interesadas, hay provisiones de alivio para el primer año de aplicación de la norma. Para terminar, a manera de conclusión, sabemos que en los últimos 2 años hubo un tsunami regulatorio con una rápida evolución de reporte de sostenibilidad. Las empresas necesitan preparar información diferente, detallada, pero acá depende mucho del marco, de la jurisdicción y de lo que pidan las necesidades corporativas, las casas matrices. Si bien los estándares tienen puntos en común, como vimos que fue el marco del TCFD, hay áreas importantes que todavía no tienen alineación y requieren interoperabilidad. Materialidad, revelaciones GEI, alcance de aseguramiento. Los inversores y partes interesadas tienen diferentes requisitos, hacen que la comparación y la toma de decisiones sean más difíciles. Las empresas, por lo tanto, necesitan aplicar diferentes marcos, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de qué homologaron sus necesidades locales y qué le piden sus casas matrices. Por lo tanto, las guías de interoperabilidad, a los cuales están prestando hoy atención, serán un verdadero apoyo, pero también un reto para preparar información coherente para el modelo de negocio. Para los contables y las empresas hay desafíos importantes para generar informes coherentes, comparables y consistentes que satisfagan necesidades regulatorias locales e internacionales, aunque las guías de interoperabilidad que están apareciendo, y les comenté rápidamente, mitigan esta información duplicada y hacen que la generación de informes sea más fácil, menos complejo y menos fragmentado. En resumen, hay necesidad de comprender cuándo se aplican los requisitos obligatorios y voluntarios, dónde están las similitudes y diferencias, un poco el cuadro anterior lo mostraba, entre estos estándares, y sobre todo, a medida que van apareciendo, cómo funcionan las guías de interoperabilidad. Sobre todo las empresas que hoy están aplicando GRI, que son la mayoría, si empiezan a estar requeridas por sus casas matrices, normas ISSB o sus requerimientos locales, sus requerimientos locales, normas ISSB y sus casas matrices, normas europeas, las guías de interoperabilidad le ayudan cómo pasar de un esquema a otro sin mucho esfuerzo administrativo. Bueno, gracias por la participación, esto es todo. Quedo a disposición a preguntas al final. Al final, muchísimas gracias, Andrés. Impecable, como siempre, hay esa condensación de tanta información que has podido manejar, así que muchísimas gracias
por compartirla con nosotros. Una cosita más, Isabel, si queda tiempo al final, un mensaje para las pymes, que es una problemática que tienen las Ujú, compañías, y quería ujú. comentar algo que ha hecho un país latinoamericano con respecto a sus normas, respecto a las pymes, que son 2 minutos que quisiera comentarlo al final. Sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias. A continuación nos acompaña doña Beatriz Calderón Alzate. Ella es académica y consultora experta en estrategias ESG y finanzas sostenibles. Es magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile y diplomada en negocios internacionales con amplia experiencia en sostenibilidad corporativa y finanzas sostenibles. Ha sido coordinadora general del programa de ética empresarial en la Universidad Alberto Hurtado y directora del Centro de Economía y Negocios de la Universidad Finisterra, donde lideró el primer diplomado latinoamericano en finanzas sostenibles entre el 2020 y el 2024. Ha sido directora ejecutiva de Alas 20 Chile y directora de sustentabilidad de Govern Art. Su trayectoria incluye consultoría y docencia en sostenibilidad corporativa y finanzas sostenibles en diversas universidades chilenas. En 2024, Diario Sustentable la reconoció en su especial como Mujeres en Sostenibilidad por su contribución durante 24 años en la formación de jóvenes profesionales y ejecutivos en sostenibilidad corporativa y finanzas sostenibles. A continuación, Beatriz nos va a presentar regulaciones ESG y reportabilidad a nivel global y regional. Beatriz, por favor, gracias. Gracias, Isabel, por la presentación y por esta invitación a este Ateneo. Espero ayudarles un poco a complementar la información que Andrés nos ha presentado muy bien y realmente felicito el resumen de Andrés. Teniendo presente que Andrés se refirió a estándares internacionales, que algunos de ellos son referidos por normativas, otros no. Yo me voy a referir a esta mezcla entre normativa generada por reguladores de países a nivel global y regional y cómo eso está vinculado con otros temas ASG, incluidos la reportabilidad. Parto por esta mirada global que nos presenta el último informe generado por el GRI, que lleva ya varios años haciendo un registro acompañado de varias universidades europeas de la cantidad de normativas generadas a nivel global en temas ASG generales más reportabilidad. No solamente normativas que dirigidas a las empresas para que informen sobre temas de sostenibilidad, sino también sobre otras temáticas vinculadas a sostenibilidad. Y esta base de datos nos muestra cómo ha ido aumentando en forma importante la cantidad de normativas entre obligatorias, aquellas que si tú no cumples tienes una multa, tienes un juicio, y aquellas voluntarias en las cuales la verdad es más un incentivo, o también entran estas normativas de cumpla o explique por qué no lo cumple. Entonces, ese es el tipo de normativas que también recoge esta base de datos, que nos muestra un importante aumento de este tipo de normativas en los últimos años. Y cuando hace un zoom a ver estas normativas sobre temas ASG y temas de reportabilidad, principalmente a qué actores de industria están dirigidos, nos muestra que principalmente son los sectores de finanzas, de seguros, manufacturas y servicios profesionales los que a nivel global están siendo más el objeto o el sujeto de este tipo de normativas que tienen temas ASG generales y también de entrega de información al mercado sobre temas de sostenibilidad. Esta es otra base de datos global que también nos vuelve a mostrar, a ilustrar cómo por área geográfica ha ido aumentando esta cantidad de regulaciones en temas ASG. Aquí no hay una diferenciación entre ASG general y de reportabilidad, sino lo engloba en solo regulaciones ASG, pero sí lo divide entre voluntarias, mandatorias y aquellas en el formato cumpla o explique por qué no lo cumple. Entonces, aquí estamos viendo que claramente tenemos a Europa y Asia Pacífico liderando esta cantidad de normativas vinculadas con temas de sostenibilidad. Y esto es, o sea,
temas diversos. No claramente al final terminan entregando información al mercado, pero mucho es para motivar a las empresas a que incorporen la mirada de sostenibilidad en su gestión corporativa. Dentro de este avance de normativas aparecen otras que en algunos casos terminan siendo parte de normativas, en otros solamente como instrumentos de referencia para normativas, como son las taxonomías verdes sostenibles, que en general son herramientas que están ayudando a generar un lenguaje común para que se pueda identificar qué tipo de activos, proyectos, inversiones pueden ser etiquetadas como verdes o como sostenibles. Y estas taxonomías muchas veces son referidas por normativas o son o son referidas por estándares. A nivel global, este es más o menos el panorama que tenemos hoy de taxonomías que ya están funcionando y taxonomías que están en desarrollo y en algunos países que están evaluando su desarrollo. Claramente tenemos un liderazgo de nuevo de Europa, que ya como lo mencionaba Andrés, la taxonomía es parte de este triángulo que ayuda a lo que es el plan de acción verde de crear un mercado europeo de finanzas sostenibles, y la taxonomía es uno de esos pilares junto con la normativa de reportabilidad de información de sostenibilidad por parte de las empresas y la reportabilidad en temas de sostenibilidad por el mundo financiero. Entonces, es parte de esa triada y en algunas otras áreas geográficas la taxonomía inmediatamente se convierte en algo obligatorio, se incorpora en la normativa legal, y en otros países, muchos de América Latina, la taxonomía es básicamente una referencia para las normativas y para el mejor funcionamiento del mercado y el avance de las finanzas sostenibles, pero también es tomado como referencia al momento de reportar. Entonces, cuando yo tengo que reportar temas de generación de proyectos o productos que quiero etiquetar como verdes o como sostenibles, pues si ya existe taxonomía en el país, tengo que mirar si la taxonomía, estoy dentro del lenguaje de la taxonomía para poder afirmar, hacer esa aseveración con el fin de evitar el greenwashing. Como ya lo decía Andrés, en la Unión Europea tenemos una normativa, que es la Directiva de Información sobre Sostenibilidad, que fue modificada el año pasado, pero que ya existía una normativa previa sobre reportabilidad de información de sostenibilidad, y esa normativa no se casaba con ningún estándar. Mencionaba que había que reportar tomando como referencia los estándares que eran más utilizados a nivel global, pero con la actualización lo que hizo esta normativa fue decir, no, además de que va a ser obligatorio reportar, nosotros vamos a creamos nuestro propio estándar para reportar y cumplir con la directriz europea. Y esa normativa que crea los estándares de sostenibilidad, de reporte de sostenibilidad corporativa, los ESRS, hoy se están convirtiendo casi en una regulación global por la cantidad de empresas tanto europeas como extraeuropeas que van a tener que observar y reportar de acuerdo a estos estándares europeos. Ya Andrés mencionaba la cantidad que fueron publicados el año pasado, que son 12, y aquí les adelanto que vienen varios en desarrollo, tanto para pymes como por sectores, y también algunos estándares adaptados para las empresas que no son europeas, pero que tienen que cumplir la directriz de reporte de información de sostenibilidad. Y aquí donde coloco una estrellita, básicamente para hacer énfasis que si bien este estándar, como lo decía Andrés, adopta el concepto de doble materialidad para definir qué reportar, los temas de cambio climático se tienen que reportar sí o sí, son obligatorios, no están sujetas al proceso de materialidad. Hay en la Unión Europea otras normativas de sostenibilidad o ASG que tienen implicancias en América Latina y que son de reciente publicación. Uno es la Directiva sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad, que lo que hace es incorporar los temas de debida diligencia de derechos humanos, tanto dentro de la operación propia de las empresas como a lo largo de su cadena de valor, y todas las empresas que van a
con este mercado tienen que observar esta normativa. También está el reglamento relativo a la comercialización y exportación de productos, materias primas que puedan estar vinculados con deforestación o degradación forestal, y tiene bastante incidencia en América Latina porque somos países nuestro principal mercado es la Unión Europea, y lo que más exportamos son productos agroindustriales, y muchos de ellos podrían estar vinculados con procesos de deforestación. Y la otra normativa reciente es el mecanismo de ajuste del carbono en la frontera, que va a afectar a todos los productos que ingresan a la Unión Europea, que van a tener que pagar un impuesto al carbono para lograr unificar o nivelar el nivel de exigencia de huella de carbono que tiene el propio mercado europeo a raíz de sus compromisos con el Acuerdo de París. Entonces, todos estos nuevos requisitos tienen implicancias para las empresas latinoamericanas, porque tiene que ver con mejorar su gestión sostenible o entregar información sobre la trazabilidad de los productos, trazabilidad que puede ser con verificación externa o no, pero mucha va a exigir esto, y también va a tener exigencias de reportabilidad. Entonces, las empresas de la región están viendo cómo la normativa europea al final tiene incidencia en su comercio con este mercado de gran relevancia para nuestros países. En la región también hemos avanzado en normativa que exige a las empresas de distintos tamaños y con distinto alcance entregar información sobre sostenibilidad. Mucha de esta normativa refiere un estándar, otra no lo refiere. Por ejemplo, la normativa en Perú, que existe desde el 2020, que hace obligatoria la entrega de información ASG a todas las empresas que están reguladas por la Superintendencia de Mercados de Valores de Perú. Dice que hay que entregar la información, pero no explicita con qué estándar de referencia, solo dice que hay que informar. En Colombia hay dos normativas, una que es de alcance solo para las empresas que son reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y otra por la Superintendencia de Sociedades Anónimas, y cada una de ellas tiene un foco distinto, y solo el capítulo o la resolución 031 hace referencia, por ejemplo, al TCFD, porque su foco es entrega de información sobre riesgos climáticos, pero la otra normativa, la de Superintendencia de Sociedades, dice hay varios estándares de referencia que se pueden utilizar. En cambio, en Chile ya tenemos una normativa que era la 461, recientemente modificada por la 519, y en la cual va a profundizar Denise, en la cual sí ya hace obligatorio no solamente reportar a ESG, sino bajo estándares que la misma normativa lo indica. Entonces aquí están, les dejo las circulares para el caso colombiano para que entiendan cómo es que esta normativa dice hay estándares de referencia que pueden utilizar, pero no necesariamente los hace obligatorios. Esto es lo que tenemos en la actualidad, y que ya de alguna forma Andrés lo mencionó, así que yo solamente quiero hacer énfasis en lo que está pasando en temas de adopción de las NIF de sostenibilidad para América Latina, donde Brasil, como siempre, es el primero en adoptarlas de forma obligatoria, lo coloca en la normativa, pero la normativa igual da una gradualidad de cuando parte la obligatoriedad para el 100%, que es el 2026, pero es el primer país que por regulación adopta las NIF S1 y S2. Después está Costa Rica, Panamá, Bolivia y recientemente Chile, con la norma de carácter general 519, que ya incorpora como en forma obligatoria la adopción de las NIF S1 y S2 a partir del 2026, pero también tiene una gradualidad que lo van a ver más adelante con Denise. Para finalizar,
lo que tenemos para la región es una necesidad de armonizar regulatoriamente todo lo que se está solicitando cada mercado, porque si vemos, hay regulaciones que piden información, uno lo refiere en un estándar, otros no lo hacen obligatorio en el estándar, por eso es necesaria una colaboración pública privada para ver cómo armonizamos estas normativas, algunas que hacen obligatorios el estándar y otras que no, porque si no vamos a tener riesgo de fragmentación en los mercados, y un desafío general para la región es el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de conocimiento, en el cual la academia juega un rol crucial para catalizar esta generación de talento especializado y desarrollo de conocimientos. Esto es lo que yo traía para compartir con ustedes. Espero al final poder resolver algunas consultas, y doy pie a nuestra última expositora. Isabel, tú la ibas a introducir. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Beatriz. Muy buena también la presentación, ahí nos da otras luces de la situación en Latinoamérica. A continuación presento a doña Denise Daza de Aguilar. Ella es socia de Interdin Financial Sustainability Solutions, es contador público de la Universidad de Carabobo, en Venezuela. También allá estudió diploma en finanzas, diploma en normas IFRS y diploma en docencia universitaria. Actualmente está estudiando un máster en finanzas sostenibles y compliance financiero por la Universidad de Salamanca, y se desempeña como socio especialista en prestación de servicios a clientes en materia de conversión de estados financieros a IFRS, en la preparación de reportes integrados con información de sostenibilidad de acuerdo con los lineamientos requeridos por las normas, y desarrollo de cursos in company. Es académica de la Universidad de Chile en el diploma de Dirección Financiera en materia de sistemas de control y gestión, y es subdirectora de la Comisión de Normas IFRS, Auditoría y Sostenibilidad del Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Contadores de Chile y miembro de RELES. Así que Denise nos va a presentar hoy día su charla denominada Norma de Carácter General de Reporte de Sostenibilidad de acuerdo a la NSG 519. Muy buenos días. Bueno, gracias Isabel por la presentación y agradecer también por la participación en este último Ateneo del Grupo Reles, ¿no? Voy a Del proyectar año, mi presentación. parte nomás, Denise. Nuestro último Ateneo de este 2024, este compendio de normas que hemos realizado, normas de sostenibilidad. Por ahí viene. Ponle en modo presentación, por favor. Sí, ya le di, lo que pasa es que no lo está tomando. Ya, ahora sí. Ahí estamos, listo, perfecto. Perfecto. Ya, Denise, Gracias. gracias. Sí. Bueno, continuando con el desarrollo de esta actividad, me corresponde presentar ya una información relacionada con un tópico más regional, más, digamos, más específico de aplicabilidad en Chile. Y está relacionado con las modificaciones incorporadas en la norma de carácter general 519. Esta normativa incorpora cambios relacionados con la norma de carácter general número 30 y la 461, las cuales presentaban información o requerimientos para la preparación de la memoria anual integrada a las sociedades que son reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero, conocido como la CMF. Sí. Esta normativa fue emitida y aprobada en octubre de este año y trae cambios bien importantes en cuanto a la mejora de la calidad de la información que se debe preparar por parte de las entidades en relación con la sostenibilidad, ¿sí? Para comprender un poco o tener una mejor comprensión de la evolución de este marco normativo y de los cambios que se incorporaron, consideré necesario presentar algunos antecedentes importantes, como por ejemplo la CMF, un organismo que fue constituido a través de un decreto ley. Se le otorgaron facultades de emitir o pronunciamientos para exigir información a las entidades enmarcadas de acuerdo a algunas leyes, ¿verdad?, que se consideren necesarias para su monitoreo y control. Entonces, la CMF se constituye a través de este decreto ley
Posteriormente está la ley 18.045, que indica que las entidades de valores que se encuentran inscritos deben preparar información relacionada básicamente a información en términos legales, situación económica, normativas financieras, ¿verdad? Y esta ley le da facultades a que deben preparar información en base a las fechas y estructuras específicas para estas sociedades. Luego en la ley 18.046, que es la ley que está relacionada con exigencia de información a las sociedades anónimas, establece que el deber para el directorio de estas sociedades de proporcionar información a los accionistas y al público, información suficiente, fidedigna y oportuna. Entonces, ya aquí, a través de esta ley, se le requiere a las entidades que están reguladas por la CMF que deben preparar una información periódica de interés para los accionistas y el público en general. Esa misma ley establece que las sociedades que son reguladas por la SMF deben preparar una memoria anual de la entidad. Y en esa memoria anual, la estructura de esta memoria anual está definida en la norma de carácter general número 30, la cual posteriormente se modifica con la emisión de la norma de carácter general 461, que eso fue en el año 2021. En el año 2021, básicamente esta modificación se incorpora para requerir información en relación a los temas de sostenibilidad y gobierno corporativo en la memoria anual. Entonces, en Chile, realmente ya desde esta fecha del año 2021, surge el requerimiento por parte de la CMF hacia las entidades que son reguladas de incorporar información con respecto al tema de sostenibilidad y gobierno corporativo a través de la norma de carácter general 461. Posteriormente, a través del tiempo y posterior a la implementación de estas modificaciones en esta norma 461, se obtienen unos primeros resultados y comentarios una vez posterior a su implementación. Básicamente, estos comentarios posteriores a la implementación no fueron tan positivos en relación a que la información que se incorporaba en estos reportes no satisfacían las necesidades de los usuarios, desde el punto de vista fundamentalmente los usuarios de información financiera, ¿no? Entonces realmente el volumen era muy alto, digamos, se incorporó muchos temas técnicos que no eran de interés para cierto tipo de usuarios de la información financiera. Entonces no fue positivo algunos comentarios posterior a la implementación, así como la inadecuada incorporación o aplicación de los indicadores de las normas SASB. Se encontraron incongruencias con respecto a que por ejemplo, las unidades de medidas asociadas a un mismo indicador eran distintas, o sea, no se cumplía con la estandarización, no se presentaban también las segregaciones y los detalles de acuerdo a lo requerido por las normas SASB. Entonces, estas fueron unas primeras realidades y observaciones con respecto a la norma de carácter general 461 y que conjuntamente con la evolución internacional de la implementación de las normas emitidas por el ISSB, como son las NIF S1 y la NIF S2, entonces que también estaban evolucionando a nivel internacional porque cada vez más países hacían su implementación y las incorporaban dentro de sus marcos normativos. Entonces, esa era otra realidad a nivel internacional, que existía ese marco que estaba cada vez un poco con mayor aceptabilidad y fue el que fue seleccionado para lograr la estandarización de la preparación de la información de sostenibilidad financiera. Entonces, tomando en cuenta estos primeros comentarios de la implementación de la 461 y esa realidad de este marco normativo internacional, eh, la CMF decidió o identificó realmente la necesidad de revisar el marco normativo que exigía esta información de sostenibilidad en Chile, considerando que podría incorporar importantes mejoras en esa potencial modificación. Y en ese momento, básicamente dice, bueno, se podría incorporar, por ejemplo, robustecer los requerimientos en cuanto a los códigos de gobierno corporativo que deben revelar las entidades, que sea más específico, con mayor compromiso para la gobernanza de las entidades, informar sobre la adaptabilidad de los sistemas laborales
sobre todo las jornadas, la metodología de jornadas de teletrabajo, informar sobre las situaciones de acoso sexual, de acoso laboral, dentro de los empleados o los colaboradores de las entidades, y así como mejorar la información requerida en cuanto a los riesgos que se incorporan en los reportes. Tomando en cuenta esta situación, se somete a una consulta pública la norma de general 461, ¿verdad? Y se obtiene, y en base a esos resultados, se decide que es necesario la actualización y modificación del marco normativo que a la fecha regulaba la preparación de esta memoria anual integrada, como lo era la norma de carácter general número 30 y la norma de carácter general 461. Entonces, en base a estos resultados, después de sometida a la consulta este marco normativo, se aprueba la norma de carácter general 519 y en la cual se establece fundamentalmente uno de los cambios que se incorporan en la norma de carácter general 519, como lo mencionó Beatriz, ¿verdad? Es la incorporación de los lineamientos de las normas internacionales de sostenibilidad emitidas por el ISSB. A la fecha, este organismo ha emitido dos normas, la NIF S1 y la NIF S2. La primera establece requerimientos generales en cuanto a los temas de sostenibilidad y la NIF S2 sí establece ya más requerimientos específicos relacionados con el cambio o con los impactos del clima. Entonces, se decide hacer esta modificación y actualizar y se identifica la necesidad de actualizar el marco normativo que regula la preparación de la información de sostenibilidad financiera en las entidades en Chile. ¿Cuáles fueron esas incorporaciones, esas modificaciones incorporadas? Principalmente, una de las más importantes, como les mencioné, es que adquiere mayor relevancia la divulgación, los lineamientos de la NIF S1 y S2 y que va en línea con la incorporación para los indicadores de los lineamientos establecidos en las normas SASB. Adicionalmente, incorpora dentro de las modificaciones que en el caso que la entidad opere en más de un sector industrial, deberá reportar las métricas SASB correspondientes a todas las industrias que se consideren materiales y no solo del sector primario. Este nuevo requerimiento realmente también va a tener un impacto significativo en la preparación de los reportes de sostenibilidad e información financiera, porque hay grupos bastante importantes en Chile que tienen diversidad de actividades industriales y ellos van a tener que incorporar estas modificaciones en sus reportes anuales. Se modifica la estructura de divulgación de los temas de riesgo, alineándolo con la NIF S1 y S2. Este marco normativo es más exigente en cuanto a la información y el monitoreo de los riesgos. No solamente es identificarlos, asociándolos a su actividad industrial, sino que también requiere información, monitoreo, control, establecimiento de indicadores y revelaciones más exigentes, de acuerdo a estas normas en cuanto a estas NIF S1 y S2 en relación con los riesgos. Se incorpora el requerimiento de informar a las empresas si realizan revisiones externas. No se exige una revisión, ¿verdad? O un proceso de validación externa, pero en el caso de que la entidad haya sido sujeta de una revisión externa, debe revelarlo. Se exige mayor detalle de la información divulgada sobre temas de teletrabajo y pactos de adaptabilidad. Realmente, en general, dentro de las modificaciones incorporadas en la 519, requiere esta normativa mayor revelación de información en base a los pilares del tema de la sostenibilidad y la parte social en relación pues, a la información de sus trabajadores y las partes relacionadas también es incorporada mayor nivel de revelación. Se debe informar sobre la participación de los accionistas en los procesos de nominación y elección de los miembros del directorio que no supere en un 60% de un mismo género. Eso también es una modificación, una incorporación significativa en estos reportes. Requiere mayor revelación de los procedimientos relacionados en los casos de denuncias o acosos laborales, sexuales y de violencia.
Se incorpora una excepción o se excluye un grupo de entidades, que esto es algo que favorece a un grupo de entidades, ¿verdad? Se excluye el deber de elaborar una memoria anual integrada a los emisores que tengan valores que tuvieran activos totales consolidados por menos de 1 millón de UF, ¿no? En las entidades. Y tendrán que elaborar una memoria simplificada, es decir, las exime de preparar el reporte integrado anual de acuerdo a la totalidad de requerimientos, pero deben preparar una información simplificada en la cual deben incluir en su memoria la descripción, estructura y funcionamiento del gobierno corporativo, su marco de gestión de riesgo y control interno como mínimo en ese reporte simplificado. Estos fueron los cambios más importantes incorporados en la 519 en comparación a la normativa anterior, ¿verdad? Ahora, en cuanto a su programa de implementación, tiene un cambio, se mantiene las fechas digamos, los grupos de entidades que de acuerdo a la 416 se habían incorporado para su cumplimiento, y hay unos cambios a partir del año 2024. Entonces, inicialmente, y lo mantiene la norma de carácter general 519, la memoria anual del año 2022, que se debe presentar en el año 2023, debe ser elaborado por las sociedades anónimas abiertas que superen los 20 millones de UF en activos totales consolidados promedios en los 2 últimos años. Con respecto a la memoria del 2023, se deberían incorporar las sociedades anónimas abiertas que superen 1 millón de UF en activos totales consolidados, que este grupo tiene una exención ahora a partir del año 2025. En la memoria anual del 2024 se exige la preparación de estos reportes para las mismas entidades presentadas para los años 2022 y 2023. Y en el año 2025 se incorpora digamos, la exención con respecto a las entidades que no superen 1 millón de UF en los activos totales consolidados, ¿no? O sea, hay esa exención respecto al tamaño. En el año 2025 se debe tomar en cuenta la nueva versión del marco SASB, porque tiene una nueva versión ya aprobada, pero que se debe implementar a partir del año 2025. Entonces, en Chile, las entidades que preparen estos reportes anuales integrados deberán, en cuanto a los indicadores, deberán utilizar la versión vigente para ese año. Y finalmente tenemos las entidades, ¿verdad?, que prevén presentar la memoria anual en el año 2026. Definitivamente ya en este cronograma de implementación deben incorporar las normativas de acuerdo a los lineamientos exigidos en la NIF S1 y NIF S2. Este año 2026 es el que debe ser presentado en el año 2027. Ya como comentarios finales con respecto a estas modificaciones incorporadas en la norma general 519, sería enfatizar de que fundamentalmente esta norma alinea sus requerimientos a las normas emitidas por el ISSB, que la CMF está evaluando constantemente los marcos internacionales a fin de evaluar qué puede incorporar en el marco local en pro siempre de la mejora de la calidad de la información de sostenibilidad y financiera. Y tomando en cuenta este enfoque de trabajo de este organismo como es la CMF, se espera que a corto plazo a corto y mediano plazo se pudieran tener nuevas modificaciones, porque la CMF, esta normativa la alineó básicamente al trabajo del ISSB. Y este organismo, en su plan de trabajo, que ya está bastante avanzado, está incorporando trabajos de nuevas normativas importantes, como es el tema de la biodiversidad y ecosistemas, el tema de el capital humano, que son las personas que forman parte de las entidades, derechos humanos, y hay un proyecto también referido a cómo lograr un reporte corporativo integrado, ¿verdad? Considerando los aspectos financieros y materias de sostenibilidad, porque como lo mencionaron mis compañeros anteriores, tanto Andrés como Beatriz, se está trabajando en estos organismos internacionales en la unificación y estandarización de la preparación de esta información en relación a la sostenibilidad por parte de las entidades. Entonces se espera
que también en Chile se incorporen cambios a mediano plazo, alineándolos con el trabajo del organismo del ISSB. Bueno, adicionalmente, como un comentario de cierre, digamos en Chile ya enfocados netamente en la información financiera, el Colegio de Contadores emite un comunicado a principios de este año en el cual establece que están vigentes o se deben preparar por parte de las entidades en Chile en general, ¿verdad? La información requerida en base a las NIF de sostenibilidad a partir del año 2025, cuya primera preparación va a ser en el año 2026. Entonces, también hay un pronunciamiento por parte del Colegio de Contadores para preparar la información financiera de sostenibilidad de acuerdo a las NIF S1 y S2, para las entidades que no son reguladas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Denise. Muy buen uso del tiempo también. Muchas gracias por la presentación. Por favor, ¿la puedes sacar para que nos veamos? Andrés, entonces, antes de continuar con las preguntas, quisiera darte los minutos que me solicitaste, por favor. Sí, un minuto nomás quería comentar algo referido a las pymes. Bueno, antes, escuchando lo de Denise, lo importante que va a ser para las compañías de Chile que hoy estén reportando bajo GRI, un poco a enfocarse en las guías de interoperabilidad con NIF S1 y S2, porque como en todos los países latinoamericanos, GRI es bastante preponderante, entonces van a tener que alinearse con esta nueva norma, pero ver qué tienen que hacer en cuanto al camino que ya tienen recorrido y qué tienen que avanzar para alinearse con la norma chilena, ¿no? Eh, Le quería comentar algo de las pequeñas y medianas empresas que fueron tomadas por estas nuevas normas a través de cadena de valor o a través de los requerimientos de las multinacionales de sus casas matrices. Por un proyecto que me está tocando analizar con uno de los países latinoamericanos, que es México, que ha logrado incorporar o homologar las nuevas normas de sostenibilidad, similar a lo que ocurre con Chile ahora. El CINIF, que es el Colegio de Contadores de México, ha acabado de publicar en mayo las NIS, Norma Internacional de Sostenibilidad A1 y B1, son las dos primeras normas, y ha empleado una estrategia de establecimiento de normas para revelar información de sostenibilidad distinto un poco y me parece mucho más práctico para las pymes lo que ha hecho el Colegio Mexicano de Contadores el Colegio Mexicano de Contadores de México respecto a los organismos internacionales. Como sabemos, los organismos internacionales empezaron con los 4 pilares: gobernanza, estrategia, gestión de riesgo y después al final los KPI, las métricas y objetivos. Esto para las pymes era una información muy abrumadora, que comenzaron digamos, a ver que esto era bastante complejo. Y la estrategia que empleó el Colegio Mexicano para implementar estas nuevas normas es: lo que está requiriendo una primera etapa es solo revelar revelaciones KPI. Es decir, empezar a que las compañías conozcan y miran su desempeño ambiental. Empezar por un tema muy simple, por una estrategia simple de sostenibilidad, comenzando por KPI. 8 de medio ambiente, 4 de capital humano y 4 de gobernanza. Con esto publicó estas dos normas, básicamente la B1 habla de los KPI, y para después dejar en una segunda etapa que las compañías, a partir de que una vez que han evaluado su desempeño ambiental, comiencen a identificar riesgos, estrategias y terminar con un tema de gobernanza, un enfoque de sostenibilidad. Es decir, un poco a la inversa de lo que están requiriendo las normas europeas y las normas del ISSB. Me pareció esto bastante práctico y aplicable a lo que pueden ser las pymes de los países latinoamericanos, ya que sea que entren por requerimientos legales o por cadena de valor. Esto nomás. Súper. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy, muy interesante. Claro, las pymes también como que quedan detrás, ¿no es cierto? Como que no están consideradas, pero con estos temas ya vemos que sí se la está tratando de integrar. Bueno, viendo las preguntas que nos están dejando en el chat, Iris Crisóstomo pregunta: ¿existe un marco de referencia para elaboración de memoria simplificada? Ahí no sé si Andrés, tú sabes si puedes, o Beatriz o Denise, ¿conocen el tema? Y con respecto a Chile, la norma de carácter general número 30 establece los requerimientos y lineamientos
Claro, se incorporan las modificaciones establecidas en la 519, pero es en cuanto a que se requiere ahora información de sostenibilidad, ¿verdad? En estos reportes. Entonces, pero la información simplificada, los lineamientos están establecidos en la norma de carácter general número 30 y también hay unos requerimientos indicados en la norma de carácter 519. Ok, muchas gracias, Denise. Esperamos haber resuelto la duda. Andrés pregunta, ¿la norma NSG 519 habla algo de conexión con la información financiera de los estados financieros principales? Andrés, tú hiciste esa pregunta, ¿cierto? Sí. Sí, hay un poco acordemos que como se alinean con S1 y S2, estas normas en un momento hablan de conexión, que dialoguen la información de los estados financieros principales con la información de sostenibilidad. Y quería saber si la 519 menciona algo de esto, no sobre todo con la ubicación de la información de sostenibilidad, pero cómo tienen que dialogar los riesgos y oportunidades que identifiquen con los efectos financieros de las compañías, ¿no? Ah, En los estados financieros principales. Sí. Bueno, en base a eso, Andrés, la norma de carácter general 519 y también con información previa indicada en la 461, no hay una conexión directa con la información financiera, pero sí se me indica que debe, por ejemplo, la fecha de la preparación de estos reportes deben ser a la misma fecha de los estados financieros. para complicar más la vida. Bien. Ya, muchas gracias, Denise. Berta, tú preguntas ¿quieres hacer un comentario del uso de GRI en Chile, por favor? Sí, gracias. Lo que pasa es que estamos desarrollando una investigación entre Colombia y Chile que es precisamente para ver el tema de cuán preparados estaban para la adopción de las normas NIF S1, NIF S2 del ISSB. Y en ese marco se hizo un estudio primero de cuáles eran las normas y marcos que se utilizaban entre 2019 y 2023. Práctico. Se tomaron las empresas que eran las de los principales índices, ¿verdad? El IPSA en el caso de Chile y la correspondiente en el caso de Colombia, y se revisaron 22 empresas por un lado en Chile y 21 por el otro. Y cuando comentaba sobre el GRI, ¿verdad? Que, bueno, yo alguna vez dije el GRI no muere, al contrario, se fortalece cada vez más, ¿verdad? Y de alguna manera tiene un acuerdo, ¿verdad? Con el ISSB. Por lo tanto, es así. Sin embargo, sorprendió que en la investigación hay empresas que una vez que se aplicó la NSG 461, y ya daba atisbos de que se iba a adoptar las normas NIF S1, S2, dejan de usar el GRI. Son dos Ujú, empresas de las 22 chilenas, ¿ya? ujú, Y hay otras que se suman, ¿ya? Y hay otras que aumentan digamos, el uso de otras normas. Entonces, la verdad es que sea un panorama bien especial. En el caso de Colombia, las que no lo usaban lo comienzan a usar, ¿ya? Y otras obviamente lo mantienen. Em, sí, es verdad que hay empresas que siguen sin revelar y no hay mejora. Así que eso es un comentario desde acuerdo a la realidad práctica sobre GRI. ujú. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Berta. Bueno, estamos recibiendo felicitaciones a los expositores a través del chat. Les agradecemos mucho su participación. No sé si hay más preguntas. El micrófono está Sí, ahí hay abierto una de también. Ariel Jiménez, ahí hay una de ¿Sí? Ariel Jiménez, si quieres la respondo o Dale. aporto lo que pregunta. Él Sí. dice, en referencia a los indicadores, en el caso de los estándares ISSB, ¿cuál se sugiere utilizar? Ariel y todos, la norma y las normas establecen dos cuerpos de indicadores, un cuerpo de indicadores intersectoriales, Mm, que son 7, que van para todas las industrias. Esto habla de riesgos, oportunidades, emisiones GEI, eh, remuneración de material directivo, son 7. Eso aplica a nivel intersectorial. Y por supuesto el anexo 2 de la ISS, de la NIF S2
como mencionó Denise, incluye las normas del SASB, que son 77 industrias y subindustrias. O sea, ahí vas a poder encontrar la que te interesa y hay lineamientos y KPI para cada una de estas 77 industrias. O sea que lo que se requiere es comenzar con los 7 que son intersectoriales y bajar a los indicadores de la industria para la industria en cuestión que nos interesa analizar o investigar. Perfecto, muchas gracias. También preguntan, ¿el reporte tipo tablero con KPIs está estandarizado en alguna parte? Eso parece que es lo que estás señalando, ¿cierto? Bueno, después cada compañía los quiere. Sabemos que hoy la estandarización del GRI está en todos los reportes de sostenibilidad, pero cada compañía lo puede informar. No hay un estándar, sí, qué fuente utilizar, que es la del SASB para los indicadores o KPI por industria, pero no a manera de tabla de revelación. Ujú, Ahí, para complementar, no existe ese tablero único porque depende del proceso de materialidad de cada empresa. Entonces, lo que hay que revelar por cada empresa depende del proceso de materialidad. Entonces, eso es caso a caso. Y los indicadores SASB por industria puede ser más de una industria. Entonces, una empresa si es un holding, muy seguramente va a tener que adoptar más de un estándar SASB. Y otra complejidad que tienen los estándares SASB es que fueron hechos a partir de la realidad norteamericana y entonces hay varios indicadores SASB que hay que reinterpretar y adaptar a la realidad chilena. Y cuando se hace la consulta a la CMF no responde cómo hacerlo, ¿ya? Hay que hacerlo como la empresa lo logra adaptar a la realidad de los requerimientos de la operación en Chile, ¿ya? Entonces, todavía hay hartas brechas allí, pero bueno, y ese tablero único pues no existe y no va a existir por este proceso de materialidad que tiene que realizar cada empresa. Sí, ujú. y SASB, bueno, sabemos que SASB, como está ahora bajo el paraguas, junto con el reporte integrado de ISSB, está en permanente update o actualización de los indicadores SASB, cual seguramente, como lo están bajando a cada jurisdicción, va a estar este proceso de adaptación local de los indicadores que dice Beatriz. Ujú. Bien, ¿algún otro comentario, consulta? Bien. A ver, doña Berta nos dice, encienda su micrófono, por favor, Berta. Ahí No, preguntan era para Denise, correcto. creo, si es Ah, obligatorio ya, Es que ya. la NIS al estar 465. eso, ¿verdad? Ujú, Ya siendo parte del ISSB, cuando se planteó la NSG 461, tanto en la NSG 30 como en esta otra, empezó a obligar al uso del ISSB. Entonces, eso mismo puede haber influido en el abandono del GRI para alguna empresa, porque ujú, este CFD y el que, bueno, que hoy día ya no lo emite, pero esas normas del clima, y yo creo que en lo del clima se va a alinear con el GRI. Esa es mi percepción. ujú. Y son los 19 sectores, las 77 industrias que tiene el SSB. Sí, Muy sí, y ahí como interesante. expliqué hoy, en la guía de interoperabilidad de clima, sobre todo Europa y SSB están bastante alineados, o sea, la alineación de la de clima es bastante lineal. Ujú, claro. Bien, muchísimas gracias. Yo lo que les podría mencionar tiene que ver con esta interdisciplina a la que nos está empujando también todo este marco normativo, porque las normas del clima, que son las que ya van a empezar, así como lo de gas de efecto invernadero, absorción de CO2 y todos estos temas, ¿no es cierto?, nos van a llevar a tener que trabajar también con profesionales del ámbito de la biología, de los ecosistemas, ¿no es cierto? Son muchas temáticas que nos superan y que, aun cuando uno pueda estudiar esto del capital natural, los servicios ecosistémicos, de todas maneras es un tremendo desafío entrar en eso y hay que empezar a moverse hacia esos ámbitos cuando uno quiere estar aquí en este tema de la sostenibilidad. Andrés, dale. Ujú, Sí, no, y un tema muy importante por lo que dice Isabel para todos, creo que igual lo conocen, se acaban de homologar, aparte de la ISA 5000, el Código de Ética para Contadores, que estaba en un ujú, proceso de periodo de consulta, y se acaba de homologar la semana pasada, creo que fue el 6.
Esto Ujú. crea los tres pilares, las normas ISSB, el código de ética y la ISA 5000 de aseguramiento. Como dice Isabel, para el resto de profesionales, la ética quizás, lo que sostienen varios autores y con eso comparto, para este tipo de temas de sostenibilidad es más importante que la aplicación de ética para los estados financieros tradicionales. No olvidemos que acá estamos trabajando con datos subjetivos, de estimaciones poco confiables sobre escenarios prospectivos, escenarios climáticos que no estamos acostumbrados a hacer. Trabajamos con otros profesionales, como dice Isabel, con lo cual el tema de ética también se nos entra en forma transversal, quizás más importante que la auditoría de estados financieros tradicionales. Exacto. Eso. Ujú. Sí, impecable. Bueno, esa es un poco la reflexión hacia lo que quería llevar y bueno, quisimos organizar este Ateneo justamente para dar como todo este marco, ¿no es cierto?, de toda esta cantidad de información, como Beatriz señalaba ahí en ese gráfico, ¿no es cierto?, con ese crecimiento exponencial respecto a estos marcos normativos que abruman, ¿no es cierto?, como que uno no sabe por dónde tomarlo, cuál es la que tiene que ver con uno, cuál no. Entonces, pero claramente aquí hay que estudiar, profundizar en los ámbitos de negocios o empresas que uno son de mayor interés personal para la investigación que siga cada uno, el desempeño docente, pero aquí claramente hay que comenzar a introducirse en temáticas que no son eh, totalmente nuestro expertise, pero que sí uno necesita conocer para poder opinar. Así que muchísimas gracias a todos los tres expositores, estuvieron impecables. Muchísimas gracias por su tiempo, la dedicación a este espacio y agradecerle a todos también quienes nos acompañaron hoy día, a todos los asistentes y bueno, como siempre el material que ha grabado se entrega posteriormente a quienes asistieron o quienes se inscribieron. Así que un gusto y nos vemos ya en enero, ¿no es cierto? Nuevamente con otro encuentro ahí con expositores que nos acompañan desde España. Así que muchas gracias a todos y todas, que tengan un muy Gracias. buen día. Muchísimas Gracias. Gracias, buena gracias. jornada. Hasta Chau, luego. chau. Gracias. Chao, chao.